¿Quieres aprender todo sobre el cuento? ¿Qué es? Sus características, estructura, los tipos. Pues no te pierdas este vídeo que lo vamos a explicar. Un vídeo muy interesante y te va a encantar. ¡Empezamos! Hola a todos, saludos desde España y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. Y a esta clase de hoy que dedicamos a lengua y literatura y que te invito a que veas. También puedes visitar el canal, unirte para apoyarnos o suscribirte de manera gratuita con campana para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y seguirme en las redes. Y aquí te dejo mi página web por si quieres visitarla, www.profearantxa.es. El tema de hoy, el cuento. ¿Oyes el timbre de clase? Pon atención, comenzamos. A los niños les encantan los cuentos, ya que les transportan a mundos mágicos de magos, duendes, hadas, brujas, héroes, princesas, castillos y bosques encantados y contribuyen a desarrollar la imaginación y la fantasía. Aunque las historias de cuentos son muy variadas, comparten ciertas características comunes. Y vamos a comenzar viendo que el cuento es una narración breve, escrita en prosa, basada tanto en hechos reales como ficticios o inventados. Y destacamos estas dos características: pocos personajes y argumento sencillo. Además, recuerda que debe ser una narración breve y debe estar escrita en prosa, es decir, ocupando todo el renglón al escribir. Algunos títulos de cuentos son Caperucita Roja, El gato con botas o La Sirenita, pero seguro que tú sabes muchos más. Así que vamos a dejar volar la imaginación y veamos a continuación la estructura del cuento. Un cuento consta de las siguientes partes. 1. Inicio. Es el comienzo del relato donde se presenta a los personajes, el lugar y el momento en el que suceden los hechos. 2. Nudo. Es la parte central del relato donde se plantea y se desarrolla el conflicto entre los personajes. En tercer lugar, está el desenlace. Es el final del relato donde se resuelve el problema y la historia concluye. Para entender la estructura de un cuento, os dejo este breve cuento a continuación y vamos a aprender a identificar las partes. El pozo encantado. Hace mucho tiempo, una niña pobre paseaba por un bosque cuando de pronto encontró un pozo con un cartel que decía: «Soy un pozo encantado. Si dices las palabras mágicas, lo verás». La niña, hambrienta, trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra, tatatachán y muchas otras, pero nada. Rendida, se arrodilló diciendo: «Por favor, pocito». Y entonces se abrió una ventana en el pozo y comenzaron a salir refrescos, dulces y chocolate. Una voz decía desde el interior: «Sigue haciendo magia». Entonces la niña dijo: «Gracias, pocito mágico», y volvieron a salir más y más dulces del pozo. La niña pudo llevar a todos sus amigos a aquel pozo y tener la mejor fiesta del mundo. Y veamos ahora estas tres partes en el cuento, que van a corresponder con cada uno de los párrafos. En el primer párrafo es donde comienza el relato y se presenta el personaje, la niña y el lugar donde suceden los hechos, un bosque. Lo dejamos coloreado en morado. La segunda parte corresponde con el segundo párrafo, que es el nudo. Es la parte central del relato y donde ocurre la acción, se abre el pozo y comienzan a salir los refrescos al acertar las palabras mágicas. Lo dejamos coloreado en verde. Por último, el desenlace supone el cierre del relato, donde termina la historia con final feliz. En este caso lo dejamos coloreado en color naranja y corresponde al tercer párrafo. Aquí, como en casi todas las historias de cuentos infantiles, el final es feliz y nos deja una lección de tipo moral y una enseñanza muy valiosa, ya que las palabras por favor y gracias eran esas palabras mágicas que abrían la ventana del pozo. Y estas palabras son un signo de tener educación
cuando nos dan algo para agradecerlo. Y pasamos a ver los elementos del cuento. 4 elementos fundamentales tenemos en un cuento. En primer lugar, los personajes, personas, seres o animales que intervienen en la historia. Y vamos a tener, por un lado, el protagonista, que es el personaje principal, y por otro lado, el resto de personajes, que son los personajes secundarios. El segundo elemento del cuento es el espacio, es decir, el lugar donde ocurre la historia. También tenemos el argumento, que es el conjunto de acciones importantes de la historia, es decir, lo que se cuenta. En un resumen breve del cuento tendríamos el argumento. Y finalmente, el tema. Todos los cuentos tratan de algún tema, como el amor, la amistad o el miedo, y así tendremos diferentes tipos de cuentos. Los cuentos, en función de su origen, se dividen en 2 grandes categorías: los cuentos populares y los cuentos literarios. Los cuentos populares se han transmitido oralmente y están asociados a las narraciones tradicionales. Suelen ser de autor desconocido y por haberse transmitido oralmente hay distintas versiones de cada cuento. Mientras que los cuentos literarios están asociados al cuento moderno y se han transmitido mediante la escritura. Suelen ser de autor conocido y hay una única versión de cada cuento. A continuación veremos algunos tipos de cuentos que podemos encontrar en función del tema. Y tenemos en primer lugar cuentos maravillosos, que son aquellos protagonizados por personajes fantásticos como hadas, duendes o brujas. También tenemos los cuentos de aventuras, que cuentan historias sobre viajes, misterios y riesgo. Los cuentos de terror, con historias que causan sensación de miedo o angustia. Y también los cuentos de ciencia ficción, que relatan temáticas como viajes al espacio, realidad virtual o robots. Otro tipo de cuentos son los cuentos de costumbres, que son cuentos con doncellas, príncipes, el rey, que reflejan, como su nombre dice, las costumbres de la época. Y por último, tenemos los cuentos de animales, que están protagonizados por animales que hablan y tienen comportamientos y cualidades humanas. Y ya que hemos terminado la explicación sobre el cuento, es hora de repasar lo aprendido con un ejercicio final. Te voy a dejar el comienzo de 3 cuentos. Y ahora la pregunta es, ¿qué tipo de cuento es? Puedes poner en pausa el vídeo, intentar hacer este ejercicio y ahora vamos a dejar la solución. Comenzamos por el primero, que es un cuento maravilloso. En este caso, concretamente, el de Caperucita Roja. El segundo ejemplo es un cuento donde hay animales, por tanto, claramente un cuento de animales, El patito feo. Y por último, este cuento donde se ve que hay reyes, reinas, es un cuento de costumbres, El sombrero del rey Tibotú. Y antes de terminar este vídeo, os quiero dejar esta frase muy típica de cuento. Y así se cuenta y se vuelve a contar este cuento de nunca acabar. Hasta aquí este vídeo, gracias por verlo y no olvides compartir. ¡Hasta pronto! Desde España, este vídeo educativo de Profe Arantxa. Espero que este tema te haya gustado. Comenta, comparte, déjame un like y suscríbete de manera gratuita para que puedas seguir viendo más vídeos. ¡Hasta pronto! Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario. Además, puedes suscribirte de manera gratuita al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te invito a visitar el canal Profe Arantxa y también la web www.profearantxa.es. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa tienes nuevos vídeos todas las semanas. Aprende fácil física,
matemáticas, química, lengua y repasa con nuestra sección test y quiz. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.